¿Estamos listos? A ver, una sonrisita. Y vamos a contar y saltar. ¡Ya! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es hoy nuestra última clase de este mes de abril, donde hemos estado hablando sobre nuestro amado Jesús. El día de hoy yo les tengo una sorpresa. Vamos a tener un teatro de sombras. ¿Un qué? Sí, un teatro de sombras. Así que no se pueden perder esta hermosa clase. Culminamos con esta serie, pero también les voy a enseñar una técnica de enseñanza que es muy poco común. Existe en muchas partes, es una manera de arte. Y saben, Dios creó el arte con un propósito. También podemos utilizarlo para enseñar de él. Así que no se pierdan este maravilloso teatro de sombras. Así que comenzamos. Y aquí está, a saltar. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían les dijo: de cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decir: soy yo, Señor. Entonces él respondiendo les dijo: el que meta la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Entonces Judas, el que le entregaría, le preguntó: ¿soy yo, maestro? Y Jesús le contestó: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y le dio a sus discípulos. Y les dijo: toman, coman, este es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciéndoles: beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y les digo que desde ahora no beberé más de ese fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Y cuando hubieran cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí entre tanto que voy y oro un rato. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velen conmigo. Se fue un poco más adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo, le dijo al Señor: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y le dijo a Pedro: ¿así que no has podido velar conmigo 1 hora? Velen y oren, para que no entren en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino una vez más y los halló durmiendo, porque los ojos de los discípulos estaban cargados de sueño. Y dejándolos ahí, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces volvió a sus discípulos y les dijo: He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos a ver, porque se acerca el que me entrega. Judas, quien había de entregarle, le había dado una señal a los principales sacerdotes, diciéndoles: al que yo besare, ese es. Entonces llegó Judas con Jesús, con mucha gente con espada y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y le dijo: Salve, maestro, y lo besó. Entonces Jesús le contestó: Amigo, ¿a qué vienes? Se acercaron y echaron mano a Jesús y lo prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús sacó su espada e hirió a un siervo del sumo sacerdote y le arrancó la oreja. Entonces Jesús le dijo a la gente: como un ladrón han salido con espadas y palos contra mí para prenderme. Cada día me he sentado con ustedes enseñando en el templo y no me aprendieron ahí. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Pedro le iba siguiendo de lejos, y en el patio del sumo sacerdote se sentó con los alguaciles para ver el fin.
Y los principales sacerdotes y los ancianos de todo el concilio buscaron falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaron. Al fin llegaron 2 testigos falsos que dijeron: Este dijo que podía derrumbar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: Contesta, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús se quedaba callado. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: Tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura diciendo: ¡Ha blasfemado! ¡Ha blasfemado! No necesitamos más testigos. Hemos oído su blasfemia. Y todos aclamaban que él era reo de muerte. Y le empezaron a escupir en el rostro y le dieron puñetazos y otros lo abofeteaban. Y le decían: Profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Pedro, que estaba sentado afuera en el patio, observaba a lo lejos y se le acercó una criada diciéndole: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: No sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, lo vio otra mujer y le dijo a los que estaban allí: También éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él lo negó otra vez con juramento: No conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijo a Pedro: Verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él empezó a maldecir y a jurar: No conozco a ese hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le dijo: Antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Por la mañana los ancianos y los sacerdotes entraron en consejo para entregar a muerte a Jesús ante Pilato el gobernador. Judas, al ver que estaba siendo condenado, arrepentido, devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, y les dijo: Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos le dijeron: ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Jesús estaba en pie delante del gobernador, ya que lo habían llevado con él. Y éste le preguntó diciéndole: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: Tú lo has dicho. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. En el día de la fiesta, el gobernador acostumbraba soltar al pueblo un preso, el que ellos eligieran, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Y reunidos, y Pilato les dijo: ¿A quién quieren que les suelte, a Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, les preguntaba. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuera muerto. El gobernador les dijo: ¿A cuál de los 2 quieren que suelte? Y ellos gritaban: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos gritaban: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: Pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: crucifíquenlo. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: Inocente soy yo de la sangre de este justo, allá ustedes. Y respondiendo el pueblo dijo: Su sangre sea sobre nosotros. Entonces soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Lo desnudaron y le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: Salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz.
y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa calavera, le crucificaron allí. Y los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: A otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, que decía: Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: Verdaderamente este hombre era justo. Y la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús, pidió a Pilato el cuerpo de Jesús, y Pilato mandó que se lo dieran. Tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra en la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún: Después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. No sea que sus seguidores vengan de noche y lo roben, y hagan creer al pueblo que realmente resucitó. Pilato les dijo: Ahí tienen una guardia, asegúrenlo como quieren. Y así se hizo. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, llegó María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando quitó la piedra y se sentó sobre ella. Los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Y el ángel le dijo a las mujeres: No teman ustedes, porque yo sé que busquéis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Vengan, vean el lugar donde fue puesto el Señor. Y vayan pronto a sus discípulos y díganles que han resucitado de los muertos. Y he aquí que va con ellos a Galilea, y que ahí lo verán. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, Jesús les salió al encuentro diciéndoles: Salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: No teman, vayan y den las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí los vea. Los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les dijo: Todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El pensador, filósofo y político romano Cicerón calificó la crucifixión como el castigo más cruel y miserable de todos los tiempos. ¿De qué murió realmente Jesús? ¿Qué pasó en su cuerpo desde que sudó sangre en el Monte de los Olivos hasta el grito final? Jesús sabía lo que estaba por venir, el sufrimiento que le esperaba, y mientras oraba, comenzó a sudar sangre. El fenómeno, aunque extraño, puede ser real. En condiciones de estrés máximo como el que Jesús experimentó, puede suceder lo que se conoce como hematidrosis o hemohidrosis,
Aunque no se conoce exactamente el mecanismo, se cree que una presión arterial muy alta puede romper capilares de la piel cercanos a las glándulas del sudor, haciendo que éste se mezcle con algo de sangre y que aparezca teñido de rojo al salir. Poco más tarde, después de ser traicionado por Judas y apresado, es llevado a juicio, y Pilatos, el procurador romano, se lava las manos deslindándose y dejando que el pueblo decida, y éste pide crucificarlo. En la ley romana, el máximo castigo al peor de los criminales era azotarlo de 30 a 36 veces. El azote en los romanos se hacía mediante un flagelo, un látigo de mango corto con cintas de cuero y pequeñas bolas de hierro o huesos de ovejas, vidrios o clavos. A Jesús se cree que se le proporcionaron de 30 a 36 latigazos, es decir, que le aplicaron la ley máxima. Fue tratado como el peor de los criminales. Según un artículo sobre el Calvario de Jesús realizado por patólogos, los latigazos podían llegar a desgarrar no solo la piel, sino también los músculos. Imagínate con la fuerza y velocidad que daban el latigazo. Estos se incrustaban en la piel de Jesús y a la acción de jalar el látigo para dar uno nuevo, rasgaba y arrancaba la carne. La cantidad de sangre que se perdió era ya considerable, tanto que podía determinar cuánto tiempo sobreviviría, porque la pérdida de sangre, que es científicamente un shock hipovolémico, es una de las posibles causas de muerte en la cruz. El shock hipovolémico es cuando se pierden todos los líquidos corporales. A los que iban a ser crucificados se les obligaba a llevar el madero transversal de la cruz, el patibulum. La cruz entera pesaba unos 130 kilos. El patibulum suponía entre 30 y 50 kilos. El hecho de que Jesús necesitara ayuda se interpreta como que ya estaba muy debilitado por el cansancio, el ayuno, los latigazos y seguramente la deshidratación. Se cree que Jesús caminó cargando el patibulum aproximadamente medio kilómetro, si no es que más. Los soldados romanos colgaron a Jesús de la cruz mediante clavos en las manos y en los pies. Estos clavos se cree que medían aproximadamente 16 centímetros. A diferencia de la creencia común, los clavos no fueron incrustados en las palmas y empeine de manos y pies. Fueron colocados por debajo de la muñeca, por el espacio entre los huesos cúbito y radio, ya que las palmas no aguantarían el peso del cuerpo y se desgarrarían. En su trayecto perforaban todo lo que encontraban, incluido seguramente el nervio mediano, que se distribuye por gran parte de la mano. El dolor era realmente brutal. Pero a pesar de eso, el principal problema en ese momento no eran los clavos, sino respirar. Una vez que habían sido incrustados los clavos, levantaron la cruz con toda la fuerza, provocando que el cuerpo de Jesús se jalara. Al estar incorporada a la cruz, la postura de la misma bloqueaba el diafragma. Al estar colgado con todo el esfuerzo desde sus muñecas, todo el peso se recargaba ahí. Todos los músculos que permiten soltar aire, como los intercostales que unen cada una de las costillas. Jesús debía luchar constantemente por elevarse para que su propio peso no le impidiera respirar. No solamente era lidiar con los clavos que tenía en los pies, sino que aparte con el dolor tenía que buscar fuerzas para de puntillas poderse levantar un poco para poder respirar libremente. Pero a cada esfuerzo sobreviene un latigazo de dolor provocado por los clavos que tenía tanto en manos y pies, sobre los cuales tenía que apoyarse. Poco a poco se fue acumulando dióxido de carbono y la sangre se acidificó, entrando en un estado que se denomina acidosis respiratoria. Imagínate que todo el peso del cuerpo de Jesús se fue contra el pecho y diafragma. Sus pulmones estaban siendo literalmente aplastados. En este momento, si Jesús hubiese querido hablar, solo pudo pronunciar frases cortas, como son todas las que en ese momento recogió Juan, quien seguramente era el único de los evangelistas allí presentes. Una de esas frases fue: Eloi, Eloi, lema sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Marcos 15:34. ¿Pero de qué murió Jesús? Una teoría recurrente lo adjudica a la asfixia, al cansancio progresivo y extremo que le impediría definitivamente respirar. Hay controversias. Otros aseguran que el detonante fue lo que se conoce como shock hipovolémico, una pérdida de sangre masiva y continuada agravada por la deshidratación. Hay quien especula con un agravante último porque el momento final llega de forma súbita.
Y Jesús, dando un fuerte grito, dijo: Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Lucas 23:46. Por eso se cree que pudo tener lugar una rotura cardíaca. La acidosis y la excesiva pérdida de sangre provocan que ésta tienda a formar coágulos. Por eso se piensa que pudo tener lugar a una rotura cardíaca. La acidosis y la excesiva pérdida de sangre provocaron que ésta formara coágulos. Alguno de ellos pudo haber provocado un infarto masivo y terminar con una rotura del tabique que separa las cavidades del corazón. La descompensación pudo producir también una insuficiencia cardíaca aguda o incluso una arritmia fatal. Hoy en día, aunque no se puede confirmar, se asume que muchas de estas causas actuaron en conjunto para provocar la muerte de Jesús. La deshidratación, la pérdida de sangre, los latigazos, músculos desgarrados, asfixia, paro cardíaco. Por eso, la crucifixión es considerada una de las peores torturas contadas en la historia. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Juan 1:12. Hola niños, ¿cómo están? Aquí nuevamente la tía Carito. Voy a compartir con ustedes un lindo corito para que lo puedan aprender. Así es que acompáñenme. Él vive y reinará. Corderito de Pascua, ¿qué tienes para mí? Amor, perdón y la salvación. Amor, perdón y la salvación. Corderito de Pascua, dime quién es él. Jesucristo de Nazaret. Jesucristo de Nazaret. El amarillo me recuerda la mansión celestial, un lugar preparado para aquel que es fiel, un lugar preparado para aquel que es fiel. Mas entró el pecado y nos separó, dejó todo negro y oscuro quedó, dejó todo negro y oscuro quedó. Dios envía a Jesús a morir en la cruz, lavándome con sangre vertida en la cruz, lavándome con sangre vertida en la cruz. Blanco y limpio y alegre hoy estoy, corazón lavado el pecado él quitó, corazón lavado el pecado él quitó.
Verde como un árbol, bien fuerte yo soy, muy firme en la roca, Jesús el Señor, muy firme en la roca, Jesús el Señor. ¿Estamos listos? A ver, una sonrisita. Y vamos a contar y saltar. ¡Ya! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Aprendimos una nueva técnica para dar clases, que es el teatro de sombras. Y también aprendimos lo que verdaderamente nuestro Señor Jesús padeció al momento de dar su vida en la cruz por nosotros. No se olviden que el próximo jueves tendremos la manualidad. Ya vimos la foto de lo que vamos a preparar, así que no te lo pierdas. Yo soy tía Jan desde México y recuerda que tú y yo de aquí al cielo.